Muy buenas tardes. Es para mí un gran placer estar nuevamente aquí en Explora y también rodeado de una serie de amigos absolutamente entrañables. Esta conferencia, si la pudiéramos llamar, está inspirada en una idea que surgió hace más o menos año y medio con el doctor Jaime Gómez, Gabriel Jaime Gómez, que me dijo, ¿por qué no haces una charla sobre Humboldt y el galvanismo? Le dije, sí, yo sé algo de la parte histórica del galvanismo, de Humboldt, pero no tan profundo como para hacer una charla. Y él me insistió, me ayudó enormemente en la creación de esta conferencia que voy a dar sobre el galvanismo y Humboldt y la importancia que, ya conociendo un poco más a fondo, Humboldt tuvo en la estimulación por medios eléctricos de diferentes órganos y de diferentes maneras, y la creación tan importante de esos generadores de pulsos eléctricos y también del comienzo de la electricidad. Así es que Humboldt fue algo sumamente importante ya en la verdadera utilización de la electricidad en el hombre, como es el comienzo de estimulación del corazón, de estimulación del cerebro en los casos de Parkinson, en fin, más de 20 diferentes marcapasos o estimuladores eléctricos que hay hoy día para poder cubrir deficiencias orgánicas y que cada día se vuelven de más importancia. Tenemos que la electricidad es algo histórico de hace muchísimos años, muchísimas décadas, muchísimos siglos, inclusive antes de que apareciera el hombre como tal. Los rayos, que fue el comienzo también de parte de la formación de nuestro planeta, pues esa es una manifestación de la electricidad, y esto aparece millones de años antes que los seres vivos. Así es que el mundo de la electricidad se puede decir que apareció cuando se conformó el comienzo de nuestro planeta. Uno de los elementos históricos fue las pilas de Bagdad en el año 248 antes de Cristo. Estas baterías fueron hechas para poder crear electricidad. ¿Con qué fines? No se sabe exactamente. Desgraciadamente, en todos estos conflictos, en el Museo de Bagdad, el bombardeo que destruyó totalmente el museo y destruyó todas estas baterías que eran del año 240 años antes de Cristo. Y esto es ya una electricidad generada por el hombre.
Así que no sabemos cuál era el fin exactamente de su utilización. Y nos remontamos ya a 1700, la mitad de 1700, en dos personas que hicieron conocer la electricidad como tal, Volta y Galvani, italianos, los cuales comenzaron con trabajos relativamente parecidos y que encontraron que ese fenómeno invisible, desconocido totalmente, que era una fuerza que, por ejemplo, en el caso de Galvani, que era anatomista, dejó secando unas patas de rana en una reja metálica y observó que al acercar el bisturí con que estaba haciendo la disección, la pata de rana se contraía. Este fenómeno pues lo comenzó a estudiar hasta que llegó a la conclusión de que era una fuerza invisible y la bautizó como corriente galvánica. Alexander Volta, por lo consiguiente, y en la misma época, encontró que con una serie de elementos, ácido y alcalinos, podía generar otra fuerza, la cual también era invisible y que también aplicándosela a una mano alcanzaba a sentir un cosquilleo. Y esto lo llevó a también observar que cuando hacía este experimento el dedo se contraía. De esa manera, pues por largo tiempo, probablemente más de 2 décadas, hubo las controversias en la plaza pública en Italia de Volta y Galvani discutiendo cada uno que había creado una fuerza invisible y cada uno la había bautizado con nombres que los distinguieran como descubridores de esta fuerza. Verdaderamente interesante porque parece que estas reuniones en la plaza pública tenían una serie de sentidos, no solamente científicos de este descubrimiento, sino hablaban de las posibles aplicaciones que tenían, pero cada uno distinguía de que eran fuerzas diferentes. Ya posterior a esto, pues comenzaron los experimentos sobre el galvanismo, que fue tal vez el nombre que se le dio a estas fuerzas, y ya pensando en unificar el nombre y que eran generadas por diferentes sistemas, pero era una misma fuerza la que aparecía de estos experimentos. Así es que estos experimentos iniciales pues llevaron a Humboldt a pensar, ya comenzar en trabajo de todas estas ideas. También, muy importante, la botella de Leyland, es decir, lo que hoy día se llama un condensador eléctrico, y
con el cual podían almacenar esa energía. De este almacenamiento de energía, obviamente invisible, se hicieron muchísimas especulaciones, muy cerca de hablar de la influencia de pases magnéticos y demás para poder generar la corriente que se hacía por medio de pieles de gato, frotándolas con diferentes elementos, y de esta manera cargaban el condensador que producía una chispa eléctrica. Así es que todo esto fue lo que Humboldt almacenó dentro de sus conocimientos, y también comenzó a desarrollar sus propias ideas de la electricidad y del galvanismo, como se llamaba en ese tiempo. Edward George Wilkins en 1745 pues desarrolló la esfera mágica, la cual simplemente era una esfera metálica, y por medio de diferentes elementos se frotaba, y de esta manera producía las corrientes estáticas, y comenzó a ver la influencia en diferentes formas. Inclusive se habla que fue la primera experimentos de encender un bombillo. No se sabe exactamente cómo creaba un vacío, o si eran experimentos momentáneos. Sin vacío era imposible tener en incandescencia un elemento que no se quemara. Así es que estos trabajos fueron importantes, y el desarrollo de todo lo que fue el de la generación de corrientes estáticas. Ya principió Humboldt a trabajar con generación de diferentes maneras de corriente, algunas generaciones propias, y algunos de sus allegados, ayudantes y demás, pues desgraciadamente convirtieron esto en utilización de magia. Ese fue uno de los grandes problemas, lo cual no dejó que Humboldt verdaderamente creara un sentido científico y verdadero de la corriente eléctrica como sistema de estimulación y demás. Y aquí vemos una de las muy conocidas dibujos de la época, en la que vemos una de las pilas de Galvani colocadas a un recién muerto, y que el muerto llegaba hasta poder levantarse del cajón. Este es algo exagerado, pero sí se hacían estimulaciones en la cara y demás, y esto producía gestos y producía movimientos de los brazos, de las piernas, y que todo este grupo de embaucadores lo utilizaron para poder estafar a los parientes, diciéndole que no había un muerto, sino que simplemente estaba en un periodo de invernación, y que probablemente en 1, 2, 3 meses volvería a la vida, y que para mostrarles hacían las estimulaciones. El
muerto hacía gestos, movía los brazos, movía las piernas. Esto fue un problema grande que tuvo Humboldt, en que esto lo trataban de ridiculizar, lo trataban de, no tanto de ridiculizar, sino más bien de volver esto algo de magia y demás. Humboldt se cuidó enormemente de sus verdaderos trabajos científicos, tener la menor divulgación posible y cada día trabajar más en su perfeccionamiento, verdaderamente en pro de la estimulación eléctrica de manera beneficiosa en el hombre y sobre todo con el desaparecimiento de cierto tipo de dolores musculares y demás, en los cuales pues la generación de pulsos eléctricos dan magníficos resultados verdaderos y que de esta manera mejoraban enormemente los pacientes. Uno de los trabajos importantes de Humboldt fue todo lo que tuvo que ver también con el uso de la electricidad para hacer galvanoplastia y también la creación de poder recubrir metales con otros metales, que fue pues el comienzo de poder hacer joyas y demás con metales baratos y recubrirlos con oro, con plata, y de esta manera y de manera muy eficiente pues se volvían un mismo cuerpo, lo cual duraba de manera prácticamente indefinida. Así es que los trabajos de electrodos y demás, verdaderamente fue Humboldt el que principió a trabajar en este sistema de, más que todo en joyería y en algunos casos en recubrimiento de piezas de labranza con cobre para evitar que se oxidara el hierro y demás. Así es que Humboldt y un ayudante que se llamaba Otto Fried, del cual prácticamente nadie habla y que está descrito su nombre, fue el ayudante muy eficiente que le ayudó a hacer todos estos trabajos de poder recubrir elementos de metal con metales inclusive preciosos, pero también de hierro para evitar que se creara un oxidamiento con capas de cobre. Así es que este fue uno de los trabajos muy importantes y que hoy día son totalmente utilizados en la industria. El galvanismo propuesto por Humboldt para el tratamiento del reumatismo fue algo sumamente importante en el Colegio de Cirugía de Madrid, en el cual hizo la propuesta, y hay algunos información, aunque muy vaga, de la cantidad de pacientes con problemas de dolor, de reumatismo y demás, que fueron tratados con los elementos ya, digamos, más depurados, con los que producía altos voltajes a muy bajo amperaje y de esta manera poder suprimir los problemas de dolor, lo que hoy día son los inhibidores de dolor que se usan normalmente
como terapia en casos inclusive de cáncer y demás, con muy buenos resultados, ya que no son problemas de la utilización de drogas y demás, los cuales tienen problemas colaterales bastante complejos. Aquí tenemos algo sobre Humboldt y las relaciones ya con su señora y demás, en los cuales también se habla de que Humboldt utilizó a varias damas como digamos, conejos de experimentación. No se habla nada más, sino que fueron utilizadas varias amigas de Humboldt y que con la utilización de los generadores que había hecho, tanto mecánicos como generadores químicos, hacía ensayos en humanos con también magníficos resultados. Aquí vemos una lámina en la cual se supone Humboldt está enseñando a Otto estos hallazgos de estimulación, y de esta manera Otto fue, como les decía, uno de los promotores importantes de Humboldt dentro de la utilización de la electricidad. Todos estos, digamos, hallazgos científicos de buenos resultados de la electricidad se comenzaron a popularizar. Humboldt buscaba cada vez una mayor utilización de la electricidad, inclusive como sistemas de cicatrización en llagas y demás, en la cual también debió tener, se supone, buenos resultados, y de esta manera comenzó cada vez a popularizarse más sus sistemas, pero Humboldt no era la persona que aparecía en el frente de estas ideas, sino que se mantenía más bien al margen, y su alumno Otto era quien hacía todos estos trabajos. También deja Humboldt algunas notas y demás de los resultados que obtuvo con diferentes animales, inclusive con insectos, de la reacción respecto a estimulación eléctrica. Hace más o menos unos 10 años que se estudiaron todas estas anotaciones, las cuales, como pueden ver, tienen partes en blanco. Se cree que una de las razones por la cual no hubo gran cantidad de resultados de sus experiencias escritas fue porque en ese tiempo el papel era costoso, y muchos de los trabajos que hizo él no estaba conforme y los borraban y volvían a escribir encima de esas anotaciones primarias. Hoy día, por medio de diferentes sistemas con rayos láser, rayos gamma y diferentes procedimientos, pues han logrado ver que encima de los escritos que él dejó hay otros escritos que aparecen.
Ya un poco entrado en la tercera edad, Humboldt siguió trabajando en la electricidad fuera de todos sus diferentes intereses, pero desgraciadamente pues todo esto tuvo costos muy altos económicos, su riqueza y sus herencias fueron bajando y casi desapareciendo. Y finalmente Humboldt pues llegó a una situación en que el doctor Gabriel Jaime Gómez ya nos describió, en que le escribió una carta al rey pidiéndole ayuda porque económicamente estaba quebrado. Además, Humboldt trabajó enormemente en la experimentación de toda esta corriente eléctrica y demás en su mismo cuerpo. Esto le provocó, obviamente, llagas y demás, lo cual también fue uno de los problemas que tuvo, a pesar de que parece y deja algunos escritos en que gracias a la canéndula estas dolencias las podía manejar y tolerar. Pero parece que finalmente sus brazos, su tórax, su espalda estaban llenos de llagas que habían sido producidas por los experimentos que él hacía de la electricidad en su cuerpo. Hay que pensar que en esa época no había un sistema de medir la intensidad eléctrica. Entonces, él hacía los experimentos y sabía a qué grado de dolor llegaban las diferentes generaciones de corriente y de esta manera podía determinar qué tan fuerte eran esos estímulos. Esto dio lugar a que ya 1800 comenzaran a utilizarse en gran cantidad de diferentes personajes que hicieron de la estimulación eléctrica verdaderos trabajos importantes y también timar enormemente a enfermos, a parientes y demás, no solamente con la parte de revivir, como decían, el cuerpo humano después de muerto, sino gran cantidad de laboratorios, algunos secretos, otros semisecretos, en que la gente aprovechaba para crear centros de estimulación y mostrar las maravillas que podían hacer curaciones de cualquier enfermedad. En la época, pues la lepra era uno de los grandes problemas y parece que en muchos casos había una relativa mejoría del progreso de la lepra y su deterioro con las estimulaciones eléctricas, y esto fue algo sumamente importante para crear todo un mundo de engaños a las diferentes poblaciones en diferentes partes del mundo y muchísimo en Europa, comienzos también en los Estados Unidos, mejorar las condiciones supuestamente de los amputados de la guerra de la independencia de Estados Unidos. Inclusive en Barranquilla, en Colombia, hubo hacia
más o menos 1850, varios pseudomédicos que trabajaban en la estimulación, sobre todo para los problemas de dolor fantasma en los amputados. Humboldt parece que también encontró las anguilas eléctricas probablemente en diferentes ríos colombianos, venezolanos y ecuatorianos, y en las cuales pues pudo encontrar una fuente animal eléctrica de altos voltajes. Así es que eso también dejó algunas menciones en los nuevos hallazgos que hay de muchos de sus escritos, y como les decía, también se está trabajando en tratar de encontrar escritos que él desechó y escribió encima, borrando lo existente, pero por los sistemas modernos se ha podido encontrar ya algunas lecturas. Así es que ya comienza el mundo, la utilización de la electricidad en diferentes campos, más que todo en la medicina, pero en la industria y demás también ha sido la beneficiaria de muchas de las ideas de Humboldt. Aquí vemos una serie de diferentes equipos, generadores eléctricos con diferentes usos y demás. Pues tengo que agradecer al doctor Gabriel Jaime Gómez, que me impulsó a tratar de profundizar en este tema tan interesante, y que trataré con algunas personas interesadas en el Ecuador de conocer más en profundidad pues los trabajos de Humboldt en la electricidad y la medicina. Ojalá podamos encontrar algo un poco más concreto y demás. También hay que reconocer los trabajos que hizo de transmisión de la luz Humboldt, que también son muy poco conocidos, y utilizó las marmajas de Zipaquirá, no sé el nombre científico de este material. Creo que la mayoría entiende de qué se trata, de estos elementos, en los cuales tienen un pulimento muy especial y en algunas facetas son como espejos. Y parece que Humboldt llevó a Alemania algunos de estos elementos, de este tipo de minerales, y con ellos hizo experimentación muy importante con respecto a la física de la luz. Obviamente, como astrónomo, pues tenía todos los conocimientos de los lentes y demás, y a esto también incluyó la posibilidad de utilización, probablemente como prismas y demás, los elementos producidos de manera natural por la sal, y se habla que él llevó algunos de estas marmajas a Alemania con las que experimentó. Así es que Humboldt fue uno de los precursores de la estimulación eléctrica.
ya de una manera un poco más avanzada que lo que los trabajos hechos por Volta y Galvani, también pudiendo mejorar las condiciones de los condensadores y de esta manera poder hacer almacenamiento, aunque de corto tiempo, de la electricidad. Ojalá pues llegue a haber interesados en conocer la historia de esta parte de Humboldt, del galvanismo y la utilización de la electricidad, la cual se me hace de gran importancia porque son base de todo lo que es la física y el uso de la electricidad como tal. Muchas gracias.